Vamos entonces al inicio del estudio de hoy día, que es la continuación de lo que hemos estado haciendo toda esta semana en el libro de Juan. Ahora vamos a entrar ya al capítulo 14, vamos a ver un poquito el último versículo del capítulo 13, pero nos vamos a focalizar ya en el capítulo 14, los primeros 5 o 6 versículos. Y lo vamos a corroborar bien en la presentación, que a continuación la voy a colocar para compartirla con todos. Hoy día vamos a hablar de algo que el Señor comienza en esta parte ya de la palabra del Señor, comienza con estas palabras que es: no se turbe vuestro corazón, y termina este discurso, él lo termina también con estas mismas palabras en un par de versículos más adelante, que lo vamos a estar viendo en un par de semanas, fin de semanas más. Él comienza con el discurso: no se turbe vuestro corazón, y termina también con este discurso al cabo de varios versículos. Esto porque está teniendo una conversación, recordemos que el Señor estaba teniendo una conversación con sus discípulos, en la cual Él estaba ya teniendo sus últimos momentos con ellos, y ya pronto estaba el momento de que Él va a ser arrestado para ser enjuiciado y ser llevado a la cruz del Calvario. Entonces, ese es el momento que se está viviendo y lo que estamos nosotros ahora estudiando y estamos indagando lo que estaba pasando entre el Señor y sus discípulos, y cómo los discípulos estaban observando todo esto que estaba aconteciendo en esos momentos. En el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 36, nosotros encontramos aquí en la Escritura, y también vamos a leer del capítulo 14, del versículo 1 al 6. No sé, mi hermana Angélica Huerta, ¿usted podría leer, alcanza a leer lo que está en pantalla? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como estaba leyendo nuestra hermana aquí en esta parte final, ¿verdad? El Señor les dice a ellos, ¿verdad? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, ¿ya? Más después, ¿no es cierto? Más me seguirás después. ¿Por qué? Por lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, y también lo que compartimos el domingo pasado en la palabra del Señor, en la predicación. En ese momento el Señor, Él tenía que enfrentar la cruz del Calvario, Él tenía que enfrentar el ser apresado, va a enfrentar esto, Él va a enfrentar el juicio en esos momentos de aquellos hombres, ¿verdad? De los gobernantes de aquella época, de tanto los gobernantes judíos, ¿verdad? Como también cuando fue llevado delante de los romanos. Esa parte la tenía que asumir y la tenía que pasar el Señor. Por eso Él había venido, para eso Él estaba en medio de nosotros. Los discípulos no estaban siendo preparados para eso. Entonces el Señor le estaba diciendo específicamente a ellos, con estas palabras, que a donde, ¿verdad? Él iba en estos momentos, que en minutos más, en horas más, Él iba a ser tomado prisionero, iba a ser llevado a un juicio delante de los hombres, y después llevado a la cruz. A ese camino, a esa situación, ellos no podían ir. Pero dice: pero más me seguirá después de que pase esto, que era necesario que el Hijo del Hombre pasase por causa de nosotros. Después de esto, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Ya después los discípulos iban a seguir la senda del Señor, para lo que ellos habían sido preparados, para lo que ellos habían sido llamados. Entonces, por eso el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, ¿ya? Creéis en Dios, creed también en mí.
¿ya? Recordemos que a ellos le estaban pasando muchas cosas por su cabeza a los discípulos, había muchas preguntas, había muchas interrogantes, había también quizá un poco de miedo, inquietud en esos momentos que estaban viviendo. Nosotros cuando leemos a veces la Escritura, cuando no leemos con la intención que la Escritura tiene, cuando no nos detenemos a leer la Escritura con el cuidado que se requiere en el sentido de concentrarnos, de leer el texto, el contexto, intentar viajar con nuestra imaginación a lo que está aconteciendo en el momento, a veces para nosotros esto pasa como algo, como un hecho simple, que quizás no tiene mucho fondo, pero la verdad que lo que se estaba viviendo en esos momentos cuando el Señor estaba hablando con ellos, era un momento muy, podríamos decirlo con palabras de 10, de mucho estrés para los discípulos y para lo que iba a acontecer en esos momentos. Recuerde que el Señor también le había dicho que ellos se iban a escandalizar de él por causa de lo que iba a pasar en ese momento, porque iba a ser tomado prisionero, iba a ser castigado, iba a ser, ¿verdad?, llevado hasta la cruz del Calvario, enjuiciado, y todo lo que nosotros hemos visto, conocido de una otra manera, tanto por lo que se ha leído, como también por lo que las películas a veces tratan de mostrar de lo que aconteció en esa época. Entonces, era un momento muy especial, muy fuerte espiritualmente hablando, psicológicamente hablando, físicamente hablando. Estaba todo, en ese momento era un momento muy complejo para los discípulos y el Señor tratando de explicarle todas estas cosas. Entonces, imagínense el Señor diciéndole, el rabí, el maestro, el que estaban siguiendo, el que había hecho tantos milagros, diciéndole que ahora, ¿verdad?, él tenía que irse y que ellos no podían seguirlo. Después le dicen, no se turbe vuestro corazón, porque él veía la condición en la que estaban los discípulos. La situación de ellos era compleja y era difícil. Por eso aquí comenzaremos, dice, con la expresión que ocupa el Señor, no se turbe vuestro corazón, ¿ya? Porque aquí el Señor, ¿verdad? Primero le había dicho ante todo esto, recordemos un poquito, que entre ellos había un traidor, que iba a traicionarle, que iba a entregarle. También les había advertido a Pedro que lo negaría, y eso fue lo que pasó después. También, ¿verdad? Y quizá la noticia más fuerte que el Señor le estaba entregando a los discípulos era que los dejaría. Ya en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 33, nosotros encontramos, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije, amén, pero como dije, amén, no sé quién tiene su audio, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Amén? Entonces aquí nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con todas estas palabras que el Señor estaba, toda esta conversación que el Señor estaba teniendo con ellos, y la verdad que los discípulos estaban bastante acongojados por todo esto. Imagínense, a Pedro, a ellos lo veían un poco como dentro del grupo de los discípulos, era como un poco el líder, porque él siempre adelantaba sus pasos, siempre estaba ahí dispuesto a hacer cosas, y ahora el Señor estaba diciendo, pero Pedro, tú me vas a negar. Entonces muchas cosas estaban aconteciendo ahí en esos momentos. Esta es la pregunta de los discípulos que se hacían en su cabeza. ¿A dónde se iba? Porque le dijo que a dónde él iba ellos no podían estar, ¿verdad? ¿Podrían ir con él? ¿Y cómo sería la forma de ir con el Señor? Eran las preguntas que comenzaron a circular en la cabeza de cada uno de los discípulos, que estaban intentando entender lo que el Señor les estaba diciendo. Estaban, ¿verdad?, en su momento pasando por ese tiempo, ¿ya? Quizá no es muy distinto a lo que nos pasa a nosotros muchas veces en alguna etapa de nuestra vida, en nuestro caminar cristiano nos pasa esto. A veces el Señor, a través de su palabra, a través de una predicación, hace detener nuestros pasos o coloca interrogantes en nuestra vida o situaciones que pasan en nuestro camino cristiano, hacen que nosotros tengamos que detenernos y le empezamos a hacer preguntas al Señor, que quedamos con preguntas dentro de nuestra cabeza. Bueno, los discípulos estaban pasando por esta misma situación, pero era un trabajo de Dios en la vida de ellos. La preparación que el Señor estaba intentando hacer para ellos era para un propósito que venía después de que Él entregara su vida en la cruz del Calvario, y que finalmente también
en esos propósitos de Dios y en esa elección de Dios de cada uno de estos discípulos, era, ¿verdad?, que ellos también iban a tener que enfrentar la muerte por causa del Evangelio. Pero ese no era el momento, y ese no era el tiempo. Recordemos que el mismo Pedro decía, Señor, si fuera necesario, yo muero contigo, si tengo que morir, te acompaño a morir. Pero no era el tiempo ese para que Pedro muriese por causa del Evangelio ni por seguir a Cristo. En esos momentos no era el tiempo de Pedro. Entonces, ¿de qué manera el Señor calmó los corazones de los discípulos? ¿De qué manera el Señor comenzó a explicarle a los discípulos para que tuviesen tranquilidad y calma en sus corazones? Y ahora vamos a ir viendo paso por paso. Esta semana vamos a ver el primer paso de cómo el Señor fue preparando el corazón de ellos para lo que tenían las horas que venían y que tenían que enfrentar, y ahora lo que tenían que enfrentar de ahora en adelante, porque ya ellos quedarían, podríamos decir, entre comillas, estarían quedando solos, pero la verdad que no iban a quedar solos, porque el Señor después enviaría el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que hasta el día de hoy nosotros tenemos para nuestra vida, para nuestra bendición. Esa gracia de Dios está en nosotros. Y también el Señor se les fue apareciendo a ellos después de que Él resucita, ¿verdad?, en la cruz, se les manifiesta en varias ocasiones a ellos también como prueba de fe para los corazones y para sus vidas. Pero lo primero que el Señor hace con ellos es explicarle y decirle, tranquilo, pase lo que pase, vamos al cielo. Ocurra lo que ocurra, nosotros tenemos un cielo a donde vamos a llegar. Si nos retrocedemos un poquito a la primera parte, dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, dice. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero el Señor aquí, lo primero que les da la seguridad, y que pase lo que pase, acontezca lo que acontezca con sus vidas, hay un cielo. Y Él está preparando y fue a preparar, ya preparó morada para cada uno de nosotros y para sus discípulos. En aquel momento le estaba diciendo, voy a preparar morada para ustedes, tranquilo. Suceda lo que suceda, ¿verdad? Nosotros vamos al cielo, tenemos un lugar en los cielos. Y de eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? El cielo es un lugar real, un lugar verdadero, algo que existe, ¿ya? Es la morada de Dios, lo describe la Escritura, donde hoy Jesús está sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Aquí vamos a encontrar algunas descripciones de lo que es el cielo. Entonces aquí nos vamos a repartir algunos textos. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo Pino que busque 2 de Pedro 1:11. Aquí es la palabra del Señor que nos habla, ¿verdad?, descripciones del cielo, que es un reino, por ejemplo. 2 de Pedro 1:11. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Habla del reino eterno. Es una descripción del cielo, el reino eterno. Amén. Pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Nos ha preparado una ciudad. Entonces también hay otra descripción del cielo como una ciudad. ¿Ya? Acá la tengo. Amén. Ya, Patricio, por favor, hermano Patricio, lea Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde tenemos el Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay otra versión que dice que tenemos una patria también en los cielos, ¿ya? Filipenses 3:20. Ahora, una morada, Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se nos hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Amén. Ahí habla de morada, ¿ya? Y 1 de Pedro 1:4, hermana Vicky, o hermana...
Bien. y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Amén. Amén. Entonces habla también que es una herencia, ¿ya? Entonces vimos aquí estas descripciones del cielo, ¿verdad? Habla del reino, habla de una herencia, habla de una patria, habla de una ciudad, habla de una morada. En varias partes de la Escritura nosotros encontramos estas descripciones del cielo, de que es un lugar real, un lugar que existe, ¿ya? Y el Señor se lo dejó bien claro a sus discípulos en esos momentos que estaban viviendo en esa situación por la que ellos estaban pasando en esos momentos, para tranquilizar el corazón de ellos que estaba turbado, que estaba pasando por un momento de agobio, de dificultad, en esos minutos el corazón de los discípulos. Jesús dijo, el cielo es la casa de mi Padre, y también dijo, es el hogar para los hijos de Dios, ¿ya? En Juan 14:2, que lo acaba de leer nuestro hermano Raúl, y en el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 23, ¿ya? También el Señor nos habla de lo mismo, ¿ya? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí la palabra morada, ¿verdad? Se está refiriendo, hay una palabra que está aquí, que se coloqué yo en pantalla, que significa moné. De ahí viene esa traducción, que significa morada o vivienda. No tiene otro significado más que eso, ¿ya? ¿Por qué hacemos damos esta explicación del uso de esta palabra, tanto en Juan 14:2 como en Juan 14:23? ¿Ya? Hay algunos que piensan, ¿ya? O algunos creyentes, ¿verdad? Que según cómo se hubiese portado el creyente o comportamiento sería el tamaño o la majestuosidad de su hogar celestial. Algunos enseñan esto, ¿ya? Que algunos iban a estar en una mansión por haber sido más obedientes y otros estarían simplemente en una casita o en una chocita en el cielo, ¿ya? Pero la verdad es que la palabra del Señor dice que Él fue a preparar moradas para nosotros. No hizo ninguna distinción entre una u otra. Dice que Él no hace distinción de morada, dice que fue a hacer hermosa morada y en un lugar hermoso para todos los creyentes. Para todos los creyentes por igual. Encontramos aquí, ¿verdad?, que Jesús en la tierra que fue, Él fue un carpintero. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, le voy a pedir a mi esposa que lo busque mientras tanto, ¿ya? 6:3, ¿verdad? El Señor, mientras edifica una iglesia acá en la tierra, Él va a preparar también después en los cielos morada para esta iglesia, un lugar para esta iglesia, ¿ya? Vamos a leer Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Amén? Decían, ¿qué cosa? Es un simple carpintero, se burlaban de él. Pero ¿qué simbolismo más grande tiene el hecho de que nuestro Salvador haya sido un carpintero? ¿Verdad? Él fue a preparar morada para nosotros, para su iglesia, para todo su pueblo. En el libro de Juan 14:3, ¿verdad? Volvemos a insistir en el texto del principio que dice, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, ¿verdad? Él fue a preparar un lugar y, ¿verdad? Y Él vendrá y nos tomará, dice, y iremos a morar con Él en los cielos. Entonces, el cielo es un lugar real, es una promesa del Señor, y era la promesa que le estaba en esos momentos explicando y le estaba timbrando en el corazón a sus discípulos para que ese corazón que estaba turbado, que estaba con problemas, estuviese tranquilo. Hermanos, hermanas, amigos que están escuchando, amigas, en el cielo tenemos nosotros una morada y el Señor fue a preparar morada para quienes, para sus hijos, para su pueblo, para quienes hayan entregado su corazón a Él. La Escritura nos enseña de que algunos, ¿verdad?, iremos primero
iremos al cielo primero, pero primero pasando por la muerte. ¿En qué sentido? Que muchos de nosotros, si es que el Señor nos viene mientras estamos vivos, vamos, ¿verdad?, a morir, vamos al lugar de descanso, y ahí vamos a estar esperando, durmiendo, dice la Escritura, ¿verdad? Y los que estén vivos, ¿verdad?, cuando venga el Señor, van a ser arrebatados, van a ser llevados sin ver muerte. Hay algunos que van a tener el privilegio, quizás seamos nosotros, de no ver la muerte. Y eso va a ser el día en que el Señor venga y vuelva, ¿verdad?, por su iglesia. En el libro de Juan, en el capítulo 11, del versículo 25 al 26, tenemos una escritura que le voy a pedir. Hermano Eduardo, ¿lo puede leer, por favor? Está en pantalla. Juan 11, del 25 al 26. Juan, capítulo 11, del 25 al 26. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gloria al Señor. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, amados hermanos, amigos, que el Señor aquí ya estaba en capítulos antes de que tuviese esta última noche con tranquilidad con sus discípulos. Ya el Señor le había hablado estas cosas. Ahora le estaba reafirmando en su corazón. Estaba diciendo, yo voy a preparar morada a ustedes. Yo ya les dije que yo soy la resurrección y la vida. Voy a preparar morada. ¿Ya? Dice todo aquel que vive y cree en mí. Qué interesante y qué importante entender esto. No es solamente creer, sino que vivir en el Señor. No morirá eternamente. No basta solo con creer, sino que hay que vivir en el Señor. Y al final le pregunta, ¿crees esto? En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13 al 18, aquí tenemos una lectura que explica con detalle esto que va a acontecer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, de aquellas personas que ya murieron. Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que no entregaron su corazón a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Es decir, los que durmieron van a ser primero levantados, después los que estén vivos cuando sea el momento de la venida del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que nosotros nunca tenemos que olvidarnos, así como en ese momento el Señor habló con sus discípulos. Es necesario que nosotros nos acordemos siempre de estas cosas. Porque a veces vivimos la vida tan apegada a lo terrenal, tan apegada a lo que nos sujeta en esta tierra, al trabajo, a nuestra vida que tenemos aquí. Siempre vivimos y nos sentimos limitados por lo que físicamente está a nuestro alrededor. Pero las promesas de nuestro Dios son sobrenaturales. Las promesas de nuestro Dios están por sobre nuestro entendimiento. Las promesas de Dios son majestuosas, son extraordinarias, y nosotros no nos podemos olvidar de esto. Por eso el Señor
en el texto anterior hablaba, en el texto anterior el Señor decía, ¿verdad? Que ¿crees en esto? ¿Tú crees en esto? ¿Crees realmente que esto va a ser así? Cuando le decía, ¿verdad? Que aquel, ¿verdad? Que aunque esté muerto, vivirá. ¿Ustedes creen en esto? La pregunta también es para nosotros hoy día. Nosotros que hoy día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿creemos en estas cosas? ¿Creemos en la resurrección? ¿Creemos en la vida eterna? ¿Creemos en el cielo de lo que el Señor estaba en este momento estaba explicando a los discípulos, que ahora nos está explicando a nosotros, que nosotros, sea como sea, pase lo que pase, vamos al cielo, que tenemos una patria, que tenemos una herencia, que tenemos una ciudad celestial, que tenemos una morada que el Señor nos fue a preparar? Tenemos que creer en estas cosas. Yo creo que fue tan grande, tan grande la forma en que el Señor timbró esto en el corazón de los discípulos, que ellos después fueron capaces de morir por causa de Jesucristo también, cuando llegó el momento que tuvieron que enfrentar la muerte por causa del Evangelio. Entonces, son cosas importantes para nosotros que no nos tenemos que olvidar. A veces dejamos a Jesús como alguien de la historia, como alguien que está escrito en un libro, que es la Biblia, como que alguien, ¿verdad?, que pasó, que fue importante, que dijo cosas interesantes, que dijo cosas cruciales, pero nada más. Jesús nos hizo promesa, el Hijo de Dios, nuestro Señor, hizo promesa eterna, promesas extraordinarias, promesas sobrenaturales, y nos pregunta, ¿crees en esto? Si el cielo es la casa de nuestro Padre celestial, debe ser un lugar lleno de amor y lleno de alegría, no puede ser algo distinto a eso. El apóstol Juan, el cual estamos estudiando este libro maravilloso, intentó describir el cielo y casi no le alcanzaron las palabras para hacerlo. Ustedes con tiempo en su casa, busquen el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, y lean ahí cómo el apóstol Juan trata e intenta de explicar o de detallar lo que es, ¿verdad?, el cielo. Y la verdad que casi se queda corto con las expresiones que trata de usar. ¿Ya? Pero también es una lista de las cosas que no va a haber en el cielo, que ya no va a existir en el cielo, como la muerte, el dolor, la tristeza, ¿verdad?, la noche. Va a ser una morada hermosa y va a ser una morada eterna. Así lo describe también, y también saca algunas cosas, ¿verdad?, que no vamos a encontrar allá en los cielos. El cielo es un lugar exclusivo para quienes confiaron sus vidas en Jesucristo. ¿Ya? En Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y después encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles esta palabra que viene a reafirmar lo anterior. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, inspira a quien escribe el libro de los Hechos, y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe otra forma de llegar al cielo, de llegar al Señor. En 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 4 al 6, ahí encontramos otra expresión en la palabra del Señor que nos habla de lo siguiente. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Y miren qué hermoso lo que dice aquí, que es lo que hemos venido repitiendo hace mucho tiempo. A Jesús no lo mató el hombre. A Jesús, su muerte no fue producto, ¿verdad?, de que los hombres hayan querido que fuese así. Él entregó su vida por nosotros. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él consumó en la cruz del Calvario la salvación para nosotros. Fue su voluntad, fue voluntario, fue de Él, fue de su corazón para la salvación de nuestra vida. Fue para cumplir, ¿qué cosa? La voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, amén. Amén. Vamos a leer otra versión que habla de lo mismo. Perdón. ¿Quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad?, encontramos aquí que el cielo es un lugar exclusivo para quienes han confiado sus vidas y han entregado su corazón al Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y no hay ninguna otra forma de que podamos llegar al cielo. Y aquí tenemos dos textos que compartimos recién, que, ¿verdad?, avalan también y repiten esto mismo dentro de la palabra del Señor. Jesús también dice, ¿verdad?, acá, que además de enseñar el camino, Él es el camino. Él enseñó cuál es el camino que tenemos que seguir, y Él también dijo que Él era el camino. Aquí vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Le voy a pedir al hermano Cristian González si puede buscar Hechos 19, versículo 9, y después el versículo 23. A mi hermano Marcelo si puede buscar Hechos capítulo 24, el versículo 14, y después el versículo 22. Amén. Y búsquenlo mientras tanto, y cuando lo tengan, lo vamos a leer. Hermana Angélica, puede leer Hechos 9.2 que está en pantalla, y después mi hermana Vicky, por favor, si puede leer Hechos 22.4. Amén, hermana Angélica. Amén. Hechos 9.2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Amén. ¿Qué vamos a comenzar a ver aquí? Dice, de este camino. Ya, con la palabra camino se conoció en los inicios la fe cristiana. Por eso a veces decimos que el hermano está caminando. Por ejemplo, hay un lenguaje, ¿verdad?, que hay dentro de los cristianos a veces que decimos esto: él está caminando. Los caminos del Señor. Bueno, este lenguaje viene desde la iglesia, podemos decir, primitiva, los primeros creyentes, se hablaba de esta manera. Y aquí encontramos, por ejemplo, en Hechos 9.2, ¿verdad?, y lo que vamos a hablar un poquito de esto, de este camino, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad?, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, sea, es decir, de la fe, de seguidores de Jesucristo, ¿ya? A eso los buscaban, ¿para qué cosa? Para llevarlos presos. ¿Y quién los buscaba? En ese tiempo era Saulo, ¿verdad?, de Tarso. Vamos a leer Hechos 22.4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Amén. Entonces aquí nuevamente usa la expresión camino. El apóstol, ¿verdad?,
el ahora apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, usaba la expresión camino para referirse a aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Leamos Hechos 19, versículo 9, y después el versículo 23. En el nombre del Señor. Amén. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y el 23, amén, el 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Amén. Amén. Ahí tenemos dos veces que se utiliza la palabra camino también para referirse a la fe, a los seguidores de Jesucristo, a los que estaban, ¿verdad?, refiriéndose a la fe cristiana. Capítulo 24 del libro de Hechos, versículo 14 y versículo 22. Amén. Amén. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y el 22, ¿sí?, dice así: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tributo, Licias, acabaré de conocer de vuestros asuntos. Amén. Ahí nuevamente habla del camino como la fe cristiana. Amén. Así que cuando escuchen ese término de andar en los caminos del Señor, se está refiriendo a lo mismo que en aquella época, ese vocabulario que usamos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿verdad?, los cristianos, es algo que viene desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Y está en la Escritura, ¿ya? Entonces el Señor, además de enseñar este camino, Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, es la única opción que nosotros tenemos. ¿Para qué cosa? Para ir. Nadie va al Padre si no es por Él, ¿ya? Entonces, el Señor habla, dice ahí, ¿verdad?, elimina cualquier posibilidad o camino distinto hacia el cielo. No es por obra, no es por ceremonia religiosa, no es por ofrendas costosas o cualquier cosa que se le pueda ocurrir a alguien, que alguien va a alcanzar la misericordia o a obtener la bendición de entrar a los cielos. Hay solamente un camino, y ese camino es Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, cada uno de nosotros, a través de los años, a través de los tiempos. Algunas religiones enseñaban de que si tú dabas muchas cosas, de que si tú hacías buenas obras, con eso te ganaba el cielo. Eso es falso. Eso no es así. La Escritura es bien clara. Para llegar a la presencia de nuestro Dios, hay un solo camino, y es entregar nuestro corazón a Jesucristo, aceptarle a Él como nuestro único y personal Salvador. Tampoco haciendo ceremonias religiosas. Hay religiones que oran por los muertos, para que tengan una entrada al cielo. Otros se bautizan por los muertos. La Escritura no dice nada de eso. Yo no encuentro nada de eso en la Biblia. Nada que lo pueda validar. Otro, ¿verdad?, hoy día, hablando de que el que da más dinero a la iglesia, obviamente va a tener mejores posiciones, va a tener más perdón, va a ser mejor. Eso también es falso. Eso tampoco lo encuentro en ninguna parte. La Escritura, cuando nos habla de estas cosas, nos habla que es por amor a su iglesia, es el amor de Dios en nuestra vida para la obra del Señor, y para que esa obra también vaya en ayuda de aquellos que sirven a Cristo dentro de la iglesia. Entonces, se han tomado muchas cosas y se han puesto como opciones de salvación, como opciones de entrada al cielo. Y eso es falso, eso es satánico, eso es realmente algo diabólico.
Eso intenta quitarle el valor a lo más precioso que el Señor hizo por nosotros, que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Todos los que queremos entrar al cielo, que queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que pasar por esa cruz, inclinar nuestra vida, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y comenzar a vivir en esa vida que nuestro Salvador quiere que vivamos. Recordemos lo que decía el texto anterior. A los que vivan y crean, a los que vivan y crean, a ellos, ¿verdad?, recibirán esta vida eterna. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta seguridad iba a traer un poco más de calma en los corazones de los discípulos. Estas palabras que el Señor comenzó a hablar con ellos en su momento era para traerles tranquilidad, era para traerles calma, traerles seguridad, decirles que no todo lo que estaban viviendo, hasta ahí llegaban todas las cosas. Recordemos que en aquel tiempo había un grupo de religiosos que no creían en la resurrección. Y esa enseñanza estaba disgregada en medio, inclusive del corazón de los discípulos, que de una u otra manera habían escuchado estas palabras también. No había una seguridad ni una promesa de lo que el Señor estaba hablando, de lo que era el cielo. Y el Señor viene con estas palabras a colocar ungüento en sus corazones, a colocar tranquilidad, a escuchar una promesa de alguien que estaba haciendo milagro, que estaba haciendo portento, y de que ahora iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, y que les dijo que estuvieran tranquilos. Yo creo que la tranquilidad de ellos fue mayor todavía cuando el Señor resucita, ¿verdad? Y comienza también a aparecérsele a ellos, comienza a manifestarse a ellos en forma ya con un cuerpo resucitado. Algo para meditar nosotros, ¿ya? ¿Qué importa el viaje que tengamos que hacer cuando este viaje nos va a llevar a nuestra casa? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa que largo sea el viaje? ¿Qué importa que difícil sea el viaje? ¿Qué importa los obstáculos que encontremos en el viaje? Si ese viaje nos está llevando a nuestra casa. Esta seguridad al final del camino, de que tenemos un cielo donde vamos a llegar y vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, esa seguridad nos permite soportar las batallas y nos permite pasar los obstáculos. Y eso es lo que usted se tiene que acordar cuando esté pasando por momentos difíciles. Esto es solamente, esta vida es un momento. Esta vida es un rato que estamos aquí. A nosotros nos espera una eternidad con el Señor. Qué distinto se ve la vida cuando entendemos y cuando vivimos bajo esta realidad. Qué distinta es la percepción de la justicia cuando vemos las cosas desde este punto de vista. Nosotros a veces queremos ver y queremos observar en esta tierra la justicia de Dios. Y vemos que cómo el mal devora a las personas, cómo el mal muchas veces inclusive toca de una u otra manera nuestras vidas. Pero el Señor nos dice, tranquilo, hay un cielo. Yo fui a preparar morada para ti. Una morada que no es distinta a la morada de los otros. Tu morada, mi morada no va a ser distinta a la morada del apóstol Pablo. Él fue a preparar morada para todos nosotros. En un lugar hermoso, precioso, maravilloso. Un lugar donde vive nuestro Dios. En un lugar que es eterno. Pero, amados, no tenemos que olvidarnos nunca de estas cosas. Porque cuando vivimos apegados a lo que nos rodea simplemente, cuando nuestro corazón se ciega y no miramos estas promesas sobrenaturales que Dios colocó delante de nosotros y que están selladas con su promesa para nuestras vidas, nuestro corazón se entristece, nuestro corazón se turba, nuestro corazón se aleja.
Entonces, quiero decirle, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener muy claro esto en nuestra vida, porque esto nos va a permitir pasar. Miren, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Salvador, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Usted no tiene que colocar sus ojos sobre ningún personaje, predicador, pastor. Hoy día, bueno, hay un montón de títulos, apóstoles, no sé, profetas, anda de todo ahí, hay querubines, inclusive hoy en día, no sé, faltan nombres para colocarse algunas personas. La Escritura, la palabra nos enseña, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y miren lo que dice después, dice, el cual, es decir, el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y cuál era ese gozo? Los cielos, esa morada que nos iba a preparar. Él enfrentó la cruz del Calvario por causa de nuestra salvación. Él se gozó al ver que iba, en verdad, después iba a ser morada para nosotros, después de consumar la salvación para nosotros. Y usted tiene que hacer lo mismo cuando esté pasando por dificultades, por problemas, ahora que estamos viviendo un tiempo tan difícil. Gócese en lo que el Señor tiene preparado para usted. El apóstol Pablo también se inspira en esto en Romanos 8:18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que usted y lo que yo estamos viviendo en este tiempo presente no se compara con ese lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. Un lugar donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá noche. Dice que la misma presencia de Dios va a ser el sol que va a iluminar ese lugar. No tenemos que olvidarnos de estas cosas. Y nosotros tenemos que inspirarnos en la escritura que leemos, amado hermano. De eso se trata la vida, de eso se trata la vida y la fe del cristiano, el camino del cristiano. De este que hablamos en un momento, ese camino al que el Señor nos llamó, el que el Señor nos enseñó, el que el Señor construyó. Él nos dice hoy día, en estos momentos, hay un cielo. Fui a preparar morada para cada uno de ustedes, para cada una de nuestras vidas. Y no tenemos que olvidarnos de eso, nunca tenemos que olvidarnos de eso, porque eso afirma nuestro corazón, afirma nuestra fe. Él es un Dios sobrenatural, del cual nos podemos maravillar, del cual nos podemos sentir absolutamente seguros de lo que Él va a hacer con cada una de nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que hemos tenido para aprender de tu palabra, aprender de tu amor, de tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. De que esta esperanza preciosa que tenemos en los cielos, Señor, esa morada maravillosa que tú fuiste a preparar, Dios Santo, para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor, que componen tu iglesia, la cual tú compraste a precio de sangre, la cual has redimido, la cual, Dios Santo, has lavado con tu sangre preciosa. Dios mío, como decía el apóstol Pablo, Señor, que nada se compara, ninguna cosa de lo que estemos viviendo en este presente, ninguna aflicción, y también me atrevería a decir, ninguna alegría de las que vivimos hoy día se compara con la gloria venidera, Señor, con lo que viene para nosotros allá en tu presencia. Dios mío, te agradecemos porque
Tú al hablarnos estas palabras es para que nos sintamos, Señor, confortados, para que nos sintamos seguros, para que nos sintamos con una esperanza viva y una esperanza que es, Señor, finalmente eficaz, Dios Santo, para llevar nuestras vidas a tu presencia. Límpianos, lávanos, Señor, de todos nuestros pecados, de nuestra maldad, Señor, de nuestros malos pasos, de nuestros malos pensamientos, de nuestros caminos que muchas veces se apartan, Dios mío, de tu voluntad y se apartan de tus pensamientos. Dios mío, enséñanos cada día, Señor, y redarguye nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, confronte nuestras vidas diariamente para al acostarnos, Señor, limpiar nuestro corazón y al levantarnos, también hacerlo, Señor, para presentarnos al nuevo día que vamos a enfrentar. Te damos gracias por todo esto, por este tiempo que hemos tenido. En el santo nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.